días, compañeros, mi nombre es Dana Calvache y Angélica Urecha. y el tema que nos correspondió explicarle es Escherichia coli enterotoxigénica. Escherichia coli es una bacteria muy fermentadora que se encuentra normalmente como microbiota normal en el intestino de las personas o también de muchos animales. Sin embargo, existen ciertos subtipos los cuales pueden llegar a causar algunas diarreas o algunos síndromes, como por ejemplo la enteropatógena, la enterotoxigénica, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enteroagregativa, la enteroadherente difusa y la uropatógena. Pero en este caso vamos a centrarnos en la enterotoxigénica. Hablando de la especie Escherichia coli, que por cierto es única en el género, en la taxonomía tenemos que pertenece al reino Bacteria, al filo Proteobacteria, a la clase Gammabacteria, al orden Enterobacteriales, a la familia Enterobacteriaceae, al género Escherichia y pues la especie Escherichia coli. Posee morfología característica de las enterobacterias, ya que este es un bacilo corto gram negativo, recto con bordes redondeados. Es anaerobio facultativo, catalasa positiva, oxidasa negativa, móvil y no forma endosporas. Produce indol a partir del triptófano, no utiliza el citrato como fuente de carbono y no produce acetoína. Además, fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Bueno, ya hablando específicamente de Escherichia coli enterotoxigénica, decimos que esa es la causante de la diarrea del viajero. Cuando hay personas que viajan a países subdesarrollados, es común que el agua contenga E. coli, y en este caso las personas que viven en ese lugar pues ya han desarrollado anticuerpos. Pero cuando una viaja sobre todo a países tropicales, puede sufrir la llamada diarrea del viajero. Es una diarrea bacteriana que debe ser tratada con antibióticos y con los mayores cuidados. El modo de transmisión es orofecal, también por el agua contaminada o las comidas, la mala higiene personal y tiene un periodo de incubación de 24 a 72 horas. Su patogenicidad se basa en la adherencia al epitelio intestinal mediante pili o fimbrias que se denominan factores de colonización. Una vez entre en contacto con los alimentos o aguas contaminadas con Escherichia coli, una vez allí produce sus toxinas y puede resistir hasta el pH de 2,5 en los alimentos acidificados refrigerados, así como también en la mucosa intestinal, en animales de microorganismo. Este microorganismo tiene la capacidad de sobrevivir por varias semanas, incluso hasta meses, en carnes, en frutas, en helados, en yogur, hasta las temperaturas de 18 grados centígrados. Este patotipo está compuesto por un polisacárido O, por un antígeno capsular K, por un antígeno flagelar H, y los cuales nos sirven para poder serotipificar a esta bacteria. Sin embargo, muchas veces no se reconoce el antígeno O porque el antígeno K suele cubrir entonces así se hace difícil poder serotipificarlo. Los serotipos más importantes son O149, O8H9, O15H11, O20H, O25H, O27H7, O78H12, O148H28, O159H20. Pero el más importante de todos, el que se encuentra más frecuente en los casos a nivel mundial, es el O149.
Este es un importante agente causal de diarrea responsable de numerosos casos de muerte en niños menores de 5 años, mayormente, pues como ya les mencionaba anteriormente, en los países en vía de desarrollo. Se estima que se produce 1.000 millones de casos de diarrea al año entre los 8 a los 10 años y la mortalidad estimada fue de 23.600 al año. Este patotipo también afecta a la población adulta, ya que es el principal agente causal etiológico seguido de Escherichia coli enteroagregativa, que produce diarrea del viajero. Aproximadamente entre el 3 y el 17% de los adultos padecen de la diarrea del viajero y posteriormente desarrollan una enfermedad inflamatoria. Entre una reseña de brotes recientes tenemos 14 brotes. Fueron estudiados en los Estados Unidos y 7 cruceros en el periodo de 1975 y 1995, causados por 17 serotipos diferentes. Se ha descrito brotes de en turistas a bordo de cruceros y en hoteles en Jamaica. Un brote con más de 800 casos afectó a niños de 4 escuelas en Yokohama. El alimento asociado pues fue el atún. Y por último, un brote transmitido por agua afectó a soldados israelíes y civiles en las alturas de Golán en 1998. También es importante tener en cuenta la dosis infectiva, que es de 10 a la 8 unidades formadores de colonia. Y esta se caracteriza por producir una diarrea no sanguinolenta en niños y adultos, donde tampoco hay presencia de moco ni de leucocitos. Bueno, como ya sabemos, Escherichia coli es microbiota normal de nuestro intestino. Sin embargo, se vuelve enterotoxigénica cuando ésta adquiere elementos genéticos o mutaciones que le confieren el funcionamiento de los factores de virulencia. Esto puede ser dado ya sea por plásmidos o por bacteriófagos. Y cuando nos preguntamos qué es lo que la hace patogénica, pues es donde nos vamos a centrar en sus factores de virulencia, ya sea de adherencia o colonización, y las toxinas. Enterotoxigénica, como la de cualquier microorganismo, requiere la colonización y la posterior liberación de sus mediadores para que actúen sobre la célula del hospedero. E. coli enterotoxigénica se define por la producción de las toxinas termolábil y termoestables codificadas en plásmido, cuya estructura y mecanismo de acción están bien establecidos. De E. coli enterotoxigénica a los enterocitos está mediada por fimbrias, las cuales también están codificadas en plásmidos. En las cepas de E. coli enterotoxigénicas en humanos, estas fimbrias se denominan factores de colonización. Hasta el momento se han descrito más de 30 factores y estos son los que le confieren a E. coli enterotoxigénica su especificidad de especie. También se ha descrito una decina denominada ETPA, glucoproteína secretada por un sistema de secreción de 2 componentes con una función muy particular, ya que forma un puente molecular entre las regiones altamente conservadas de la flagelina presentes en la punta del flagelo de E. coli enterotoxigénica y la superficie celular del huésped. Además, en modelos muridos se ha demostrado que ETPA es necesaria para la colonización del intestino delgado y en líneas celulares epiteliales y para la adecuada adhesión y liberación de la toxina termolábil. Una vez que E. coli enterotoxigénica se une a la mucosa intestinal, libera sus toxinas, que resulta en diarrea acuosa parecida a la del cólera, característica de este patógeno.
La toxina termolábil está estrechamente relacionada en estructura y antigenicidad con la toxina de cólera. Tiene una masa molecular de 84 kilodaltios y está constituida por 2 unidades. La unidad activa A rodeada de 5 unidades B idénticas, las cuales están unidas. Por su parte, la toxina termoestable es un péptido de bajo peso molecular constituido por 19 aminoácidos y presenta 2 variantes, toxina termoestable P y toxina termoestable H, nombradas así ya que la primera se describió en cerdos y la segunda en humanos. Ambas toxinas fosforilan el canal transmembranal regulador de la fibrosis quística, estimulando la secreción de iones cloruro, lo cual conlleva la salida de sales y agua del enterocito hacia el lumen intestinal. La producción de estas 2 toxinas es suficiente para causar diarrea severa y los estudios epidemiológicos han mostrado que las cepas de coli enterotoxigénicas pueden producir la toxina termolábil, la toxina termoestable o ambas. Bueno, entonces tenemos que todo empieza desde cuando la persona ingiere la bacteria, ya sea por medio de agua contaminada o alimentos contaminados, etc. Cuando ésta llega al intestino delgado, empieza a actuar sus mecanismos de adherencia o colonización. Así como se explicó anteriormente, por medio de la ETPA y la función también de la EATA, las cuales ayudan a transmitir los factores de colonización. Posteriormente, la bacteria segrega la toxina. Si tiene la termolábil, pues será la termolábil. Si tiene la termoestable, será la termoestable, o si no, las dos. Vamos a explicar cómo funciona la termolábil. Esta está compuesta por una subunidad I5B. La B se une a los receptores gangliosídeos de los enterocitos GM1 y la subunidad A catalítica es la que entra por medio de endocitosis. Esta subunidad A actúa sobre la proteína G y estimula por un tiempo prolongado la proteína de milatosiclasa. Eso conlleva a que se aumente la concentración de AMP cíclico, que estimula la proteína quinasa A, donde se activan diferentes proteínas del transporte iónico. Entonces el cloro utiliza el canal para abandonar la célula, seguido por el agua, para que regule la concentración osmótica. Por lo consecuente se produce la diarrea. Ahora, en la toxina termoestable, que si nos fijamos en la imagen es el triángulo, el rombo, esta, a diferencia de la toxina termolábil, es una proteína monomérica. Si miramos la toxina termolábil, está unida por 2 partes, que es la subunidad A y la B, mientras que esta es solo una, monomérica. Esta se une al receptor guanidinatociclasa en la superficie de los enterocitos, lo que produce un aumento intracelular de GMP cíclico, y estas altas concentraciones activan la proteína quinasa G2, que es dependiente de GTP, y activa las diferentes proteínas de transporte iónico regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. Y sucede lo mismo que en el anterior. El cloro utiliza el canal y abandona la célula, seguida por el agua, para regular así las concentraciones osmóticas del medio y producir diarrea. Bueno, los principales síntomas son la diarrea acuosa, abundante, tipo secretora, sin moco ni sangre, que se acompaña de vómito y cólicos abdominales, ligera acidosis, trastornos de equilibrio hidromineral,
por la pérdida de tantos electrolitos que pueden llevar los pacientes a una deshidratación severa, y el choque hipovolémico y tener una febrícula. En mujeres que están lactando y en niños se puede presentar una diarrea con granos de arroz, letargia, que es un estado de cansancio, hiporexia, que es la pérdida de apetito, distensión abdominal, que no es muy común presentar fiebre, pero si se presenta suele ser de 38 a 40 grados centígrados y va acompañado de vómito y deshidratación. Presenta una evacuación de 8 a 12 veces durante 4 a 5 días. Los síntomas de un adulto son muy similares a los de un niño. Y por último, les tenemos la bibliografía.